Hoy en Corte 35 tenemos al pintor Martín Rojas, que está con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Pues yo realmente soy el agradecido con ustedes. Es un espacio magnífico y sobre todo veo una gran hermandad, ¿no?, entre la gente que trabaja para la cultura. Gracias. Pues muchas gracias, maestro. Yo sé que usted nace en San Martín Texmelucan, Puebla. Su familia pues es un poco... la parte no es una familia acomodada, también lo ha marcado mucho en su niñez. ¿Nos podría platicar pues estos primeros años de su vida? Sí, claro. Yo soy el resultado de dos personajes, ¿no? Como es mi padre y mi madre. Mi padre de origen poblano, él es originario de Atlisco, y mi madre de Zacatelco. Soy el resultado de una cultura del esfuerzo, ¿no? Mi padre era curtidor de pieles, pero también era un artista en potencia, porque él tocaba la guitarra, el banjo, la mandolina, le gustaba la poesía, leía como desesperado y nos contaminaba a nosotros los hijos, ¿no?, de ese mundo, ¿verdad? Un tanto, pues sí, cultural, ¿verdad? Yo recuerdo de él que desde que tuve uso de razón hasta que llegué a los 10 años, él siempre tenía un cuento para mí todas las noches. Entonces eso considero que hacía que mi fantasía se despertara y se enriqueciera día con día. Posteriormente, en los años, digamos, ya de niñez a adolescencia, todo ello, sus pláticas eran, digamos, más realistas, ¿verdad? Pero en una realidad que no nos hería, ¿no?, sino una realidad que nos hacía tener deseos de superación, ¿no?, de ser alguien en nuestra vida. En el caso de mi madre, ella era de origen tlaxcalteca, una mujer indígena. Estoy muy complacido de podérselas presentar este día. Ella de Zacatelco, ella una mujer luchadora que tenía que hacer rendir los 10 o 15 pesos que entraran en el día para dar de comer a una bola de críos, ¿no?, que siempre tenían deseos de satisfacer sus necesidades del estómago, ¿no? En fin, crecí con esta combinación de personalidades y creo yo que ello hizo que yo tuviera deseos por ser alguien, ¿no?, en la vida. En fin, eso es, fuimos 4 varones y 2 mujeres. En fin, esta es la realidad, digamos, del origen de Martín Rojas. Martín, en la parte de la pintura y el arte, ¿cómo empiezas a descubrir eso que está ahí, que tal vez para ti no era tan importante o no era tan significativo, pero poco a poco empiezas a entender que puedes ser un artista o pintor o esta parte de dedicarte al arte? ¿Cómo lo descubres? Bueno, en realidad yo nunca soñé con llegar a nada, ¿no? Como todos los niños, desde los 6 años comencé a dibujar los personajes de Walt Disney. Esto era a los 6, a los 8 me daba por dibujar a Superman y Batman. Aunque eran caricaturas, ya tenían un concepto de proporción, ¿verdad? Ahora, lo dije hace unos instantes, a mi padre le gustaba dibujar, ¿no? Entonces yo, como el hijo más pequeño, tratando de agradarle a mi padre, hacía un pequeño dibujo y se lo llevaba. Y él lo veía y me decía, mira, mijito, te quedó muy bonito, pero si lo vuelves a hacer, te va a quedar mucho mejor. Y yo lo volví a hacer con tal de tenerlo contento, ¿no? Y nuevamente me alababa el nuevo dibujo, pero me animaba a que lo volviera a hacer, ¿no? Entonces, esto era para mí un entretenimiento que era fabuloso, ¿no? Y además contaba con la complicidad de mi padre, pues entonces así. Pero yo nunca pensé en ser un pintor y menos viajar o ser famoso. No lo soy, ¿no? Pero sin embargo, sí esta fantasía de mi padre, cuando yo era pequeño, que me contaba las 1001 noches y yo no sé cómo le hacía para inventar, ¿no? Y que cada cuento era distinto, ¿no? Sí hacía que mi fantasía creciera, ¿no? Posteriormente, cuando
pasaron los años y pude estar por primera vez en Estambul, ¿no? Y vi en el Gran Topkapı el tesoro del sultán. Me di cuenta que mi padre se había quedado corto, ¿no? O sea, respecto de las grandes riquezas de la Sherezada y todos estos personajes, ¿no? En fin, fue algo que yo creo que marcó mi vida de manera muy positiva, ¿no? De mi madre tuve mi primer lección de economía. Mi viejita no sabía leer ni escribir, pero tenía la sabiduría de los años, la sabiduría que da el sufrimiento, la sabiduría que da el deseo de ver a sus hijos realizados, ¿no? Y entonces cuando yo tenía alrededor de 12 años, ella me da mi primer clase de economía y es una clase que yo nunca he olvidado hasta hoy día. ¿Cómo fue esa clase? Bueno, cuando era pequeño comencé a trabajar de mocito en una peluquería, entonces ahí ilustraba calzado. Posteriormente mi trabajo más formal fue en una funeraria de San Martín, ¿verdad?, que estaba por el Zócalo, y ahí el patrón me da mi primer salario, que fueron 7 pesos. Entonces, al llegar a casa, para sorprender a mi mamá, yo se los presenté así como abanico, ¿no?, para que se vieran muchos. Ella los vio y me dice, yo iba a salir a jugar, ¿no? Dice, ella, ven acá, siéntate. Pues yo digo, pues, ¿qué hice, no? Pues yo ya cumplí, ¿no? No, ella me dice, a ver, quiero que sepas en qué se va a gastar tu dinero, el dinero que tú te ganaste, ¿no? No, mamá, no, siéntate y escúchame. Bueno, entonces ella me dice, mira, aquí en la casa hace falta azúcar, hace falta frijoles, hace falta tortillas, 2 pesos van a ser para la comida. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, bueno. A ti te hacen falta libros, te hacen falta cuadernos, una goma, un lápiz, 2 pesos para la educación. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, otros 2 pesos te hacen falta porque te falta camisa, te faltan calzones, zapatos, qué sé yo. ¿Estás de acuerdo? 2 pesos para el vestuario. Entonces, fue fabuloso. Y había 1 peso que sobraba ahí, ¿no? Dice, mira, y aquí nos sobra 1 peso. Este peso es tuyo. Te lo puedes gastar si quieres en este mismo momento porque es tuyo. Sin embargo, si tú tomas en cuenta que tu papá te da 20 centavos de domingo, tú puedes lograr gastarte 20 centavos diarios en la escuela, te alcanza para los 5 días de clases y solo el sábado no vas a tener dinero, pero pues un día se pasa rápido, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo? Esa fue mi primer lección de economía, cosa que yo veo que en la actualidad los padres llenan a los hijos de regalos y de comodidades y el hijo a veces no entiende cómo es la vida real. Bueno, no estoy achacándole a los padres nada porque el amor nos ciega, pero hay cosas que son muy importantes que un niño desde pequeño entienda. Entonces, cuando yo hago por primera vez ya mis planes de irme a Europa, yo sabía que tenía que llevar segura la comida, seguro los zapatos, seguro ¿dónde no? Entonces eso nos da una idea muy clara de la vida. Entonces eso es el resultado que yo he aplicado a mi vida, ¿no? Y es lo mismo que yo trato de inculcarles a mis hijos, ¿no? Para hacer que no la pasen tan mal los nietos. Martín, me causa mucha curiosidad. Vivías en una familia, como lo hemos comentado y lo has comentado, que no tenía riquezas, de cierta forma con algunas carencias. ¿Cómo eran tus utensilios para pintar? ¿Sobre qué dibujabas? ¿Sobre cuáles eran tus pinturas? ¿Cuál era el papel? Y también quiero que me cuentes un poco sobre esta parte, antes de avanzar ya en la parte académica, que querías ser padre, debería ser cura, y que tu papá tuvo que vender una casa. Ah, sí, resulta que mi padre fue una persona muy religiosa. Mi madre era más práctica, ¿no? Pero yo de pequeño cantaba en el coro de la iglesia y entonces mis amigos pues eran los acólitos y los padres, ¿no?, de la iglesia. Entonces participaba en este coro. De ahí yo consideré la posibilidad de ser sacerdote en el futuro. Y cuando terminé la primaria, pues sin que mis padres intervinieran en nada, yo fui a ver al cura de San Martín y le dije, quiero ser sacerdote. Y él, para rápido,
me puso en contacto y entonces entré al seminario. Pero paulatinamente, pasado el tiempo, me di cuenta que no era el camino, ¿no? Sin embargo, mi padre, como idealista, religioso, pues quería ver al hijo realizado como sacerdote, ¿no? Y no importaba lo que hubiera que sacrificar si el hijo se realizaba, ¿no? Pero visto que yo no llegué a ello, entonces un día me llama y me dice, mira hijo, quiero hablar contigo. Sí, papá. ¿Qué piensas hacer de tu vida? Sacerdote, decidiste que no, pero no quiero hijos mediocres. Cualquier cosa que tú desees ser en grande, ¿verdad? Si quieres ser médico, quiero un médico, no un matasanos. Si quieres ser abogado, quiero un licenciado, un abogado, no un picapleitos. En fin, ¿no? Entonces yo le dije, no, papá, es el arte, entonces en grande. Y vamos, como a él le gustaba dibujar y todo ello, pues yo creo que entendía perfectamente los sueños del chamaco, ¿no? Y de ahí yo me hago un plan de vida, ¿no? La vez anterior comentaba que el ser pobre puede ser hasta una bendición cuando uno sabe dónde quiere llegar y cuando uno está dispuesto a jugársela positivamente, ¿no? Entonces, pues yo había planteado ser artista. Entonces, por los años del 66 al 68, pues iba a México como oyente. Yo nunca fui un alumno regular de la Academia de San Carlos o de ahí, ¿no? Iba a las clases que me permitían entrar y las clases que a mí me llamaban la atención, ¿no? Yo no tenía dinero para pagarme una colegiatura o pagar cosas formales, porque cuando viajaba a México, pues si me compraba una torta, desacompletaba el pasaje, ¿no? Entonces, pero yo tenía una idea de lo que quería hacer, ¿verdad? Entonces siempre insistimos en ello. Posteriormente del 68, cuando este movimiento, yo me alejo de México porque también hicimos pintas y todo ello con el idealismo del joven, ¿no? Y entonces me refugié en Tlaxcala, ¿verdad? La primera época pues no funcionó. Sin embargo, lo volví a intentar y en 1970 yo llego a Tlaxcala y me establezco con un taller de publicidad, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, a partir de ahí, yo insisto en mi proyecto, ¿no? Y es en el 79 cuando la Embajada de Holanda envía una beca a Tlaxcala y ningún tlaxcalteca la quiso aplicar. No sé, a veces dejar de ver a la Malinche a muchos les angustia, ¿no? Entonces el maestro Desiderio me dice, Martín, ¿estás dispuesto a aplicarla? Y yo dije, sí, ¿verdad? Y es como yo llego a Holanda, pero no con la beca, sino hasta 2 años después, porque cuando yo me presento en la Embajada de Holanda y me dicen que si hablaba inglés, pues yo les dije pues, que no. Y entonces me dicen, no, no puedes aplicarla. Sin embargo, te dejamos la puerta abierta por 1 año y te vas. Sin embargo, vamos, esta cultura del esfuerzo, ¿no? Me hizo al principio sentir como frustrado, ¿no? Cuando salgo de la embajada y me dicen que no era posible. Sin embargo, esto se convierte en un orgullo y yo me preguntaba, bueno, a ver, demos la vuelta a la página, ¿qué si no me regalan un viaje yo no lo puedo hacer? ¿Tengo forzosamente que parar la mano? No, yo creo que sí lo puedo hacer. Y bueno, pues entonces nos pusimos a trabajar, como dicen popularmente, a lo bestia, ¿no? Para poder hacer una alcancía. ¿Cuántos años tenías en esa época? No, pues en esa época yo tenía alrededor de 28 años, ¿no? Y finalmente me voy a Europa con mis recursos, ¿no? En el 81, ¿verdad? Y me voy a Holanda precisamente así como como si decía mi madre, en la vida es como si estuvieras en una corrida de toros, ¿no? Al toro hay que agarrarlos por los cuernos, ¿no? Y lo hicimos, ¿no? Y llegué a Holanda, posteriormente viene un choque cultural, ¿no? Y pensaba tirar ya todo a la borda porque es difícil, es cierto, ¿no? O sea, nunca le hemos llorado a la Malinche o los volcanes porque soy un tipo que vive la realidad, ¿no? Cuando yo estoy fuera del país ni me acuerdo de las enchiladas, ¿no? O sea, lo importante es ir adelante.
Y bueno, pues ya posteriormente el sueño había sido llegar a Italia. Y es ahí donde te inscribes Es ahí donde, estando en Holanda, me compro un diccionario italiano-español y pretendiendo hacer un diálogo, ¿no? Hablo por teléfono de Ámsterdam a Perugia precisamente, y diciéndoles que quería yo inscribirme en la Academia de Bellas Artes Pietro Vanucci y en la Universidad Italiana para Extranjeros. Entonces hago mi texto y le hablo a la señorita, ¿no? Y me dice la señorita, oiga, usted tiene un acento magnífico italiano, pero usted me está hablando en español. Y bueno, entonces me inscribí, regresé, ya me fui a Perugia y inicié ahí la gran aventura, ¿no? de estudiar en la academia ya formalmente. Entonces hice escultura, grabado, historia del arte en Perugia, y en la Universidad Italiana para Extranjeros hice la lengua, hice etruscología, ¿no? Que son, digamos, antigüedades romanas. Y este es el primer periodo, ¿no? De Martín Rojas en Europa. Posteriormente regreso a México y entro a trabajar al Colegio de Bachilleres de Tlaxcala. Y bueno, pues se pasan 5 años, me caso y dije, bueno, pues hasta aquí llegaste, Martín. No, Martín, antes de avanzar, ¿cuáles son las cosas que te deja esta primera etapa en Europa? Ya viviendo en Italia, una tierra de pintores, del Renacimiento, escultores grandiosos, magistrales, la Capilla Sixtina. ¿Qué es lo que te deja para ti este primer periodo? Que creo que es una semilla para que después puedas regresar. Bueno, lo que me dejó 3 años de este tiempo de estudios es regresar a México y decidir olvidarme del arte, ¿no? Fue un choque brutal, ¿no? Entonces yo dije, bueno, en el arte todo está hecho, ¿no? Recorrimos galerías de Austria, de Francia, de Alemania, y entonces yo dije, bueno, ¿qué esperas? ¿A dónde pretendes llegar? ¿No? Todo está hecho. Entonces regresé a México y digo, pues aunque sea seré maestro, ¿no? Y esto es, pero no, digo, no fue eso. Después de un tiempo, los amigos me invitaban, oye, pues participa en una exposición, en fin, ¿no? Y fue cuando vuelvo a retomar otra vez los pinceles y continúo a pintar, ¿no? Y bueno, después descubro que, bueno, finalmente, si no llego a una gran distancia, pues por lo menos me realizo como pintor, como ser humano, ¿no? Y aquí estamos, ¿verdad? Después se inicia el segundo periodo de Europa, estamos hablando ya de finales del 87. Yo veo que hay muchas circunstancias que ayudan de manera positiva o negativa al ser humano según sea su elección, ¿verdad? Entonces yo creo lo afortunado de mi vida es quizá haber estado en el lugar justo, a la hora justa, con la gente justa, ¿verdad? Y entonces en el siguiente periodo de Europa, pues se da la oportunidad de trabajar para el Vaticano inclusive, 2 años, como pintor de la Guardia Suiza Pontificia. Para lograr esto, bueno, pues hay circunstancias también, ¿no? ¿Cómo fueron esas circunstancias? Los filtros, etcétera, ¿no? Bueno, primero, el primer periodo conocí muchísima gente, ¿no? Estando en la Universidad Italiana para Extranjeros, y Perugia es una ciudad internacional de estudiantes. Entonces ahí estábamos en las mismas circunstancias muchos, ¿no? Luchando por ser algo, cada quien en su discurso, ¿no? Pero ahí conocí muchísima gente, ¿no? Y se establecieron un sinfín de contactos, de relaciones y todo, ¿no? Entonces cuando yo regreso regreso a Europa, regreso precisamente a Suiza, ¿no? Y es donde un gran amigo, Anton Huber, el suizo, ¿no? Compadre mío, ve las relaciones, ¿no? Entonces él me pone en contacto con unas galerías de Suiza e inicio la primera exposición en Fribourg. Ahí la inaugura el embajador de esa época de México en Suiza, Marcelo Jabel Girard, ¿no? Y está presente el comandante de la Guardia Suiza Pontificia, Roland Bux, porque mi compadre había sido guardia suizo de Paulo VI, ¿no? Y esto comienza una relación, ¿no? Posteriormente, pues de acuerdo a mi currículum, ¿no? Se van haciendo, se van abriendo puertas, ¿no? Y comienzo yo a realizar retratos de cardenales, de arzobispos, de personajes, ¿no? del Vaticano, ¿no?
Ok. Sí. Ya regresando a México, ¿cómo empiezas a desarrollar tu obra, también con estudiantes, con gente de Tlaxcala? ¿Cómo es este proceso? Bueno, le comentaba a un gran amigo que me trajo, ¿no? Que yo la vida la he dividido en décadas, ¿verdad? Entonces, la primera década es donde el ser humano, ¿verdad?, hace su aparición en este planeta, abre los ojos, todo le sorprende, todo le da miedo, todo esas cosas, y llega a los 10 años, ¿no? La segunda década, 10-20, él hace sus primeros estudios, inclusive ya universitarios, ¿no? La tercera década, 20-30, termina esos estudios universitarios y se casa o no sé, ¿verdad? Comienza a explorar los estudios que hizo profesionales. 30-40, esos estudios se consolidan, ¿verdad? Y él ya se hizo una familia, ya comienza a ver cómo vivir, cómo sobrevivir, en fin. 40-50, ¿verdad? Debe de él tener una vida consolidada, ¿ya? ¿Verdad? Y vivir de ello, ¿verdad? 50-60 tiene que tener una seguridad porque después de 40 nadie lo admiten en ningún trabajo, ¿no? Entonces tiene que ser ya su propio jefe, un tipo realizado, sea hombre, sea mujer. 50-60 pues es una consolidación plena, ¿no? Ya se vive con una seguridad. 60-70 uno debe darlo todo, ¿no? Porque las experiencias que uno vive, 2 metros bajo tierra a nadie le sirven, ¿no? Entonces, no es por generosidad, es por justicia, ¿no? Que el ser humano debe compartir con los que le quieren bien y aunque no lo quieran bien, ¿no? Hay que dar su opinión, decir, bueno, yo veo que la vida es así, ¿no? Y quizá le sirva, ¿no? Y vamos, esto estamos hablando, o sea, llega uno a los 80, uno debe ser realista o antes, ¿no? Y saber que uno se tiene que ir, ¿verdad? Entonces, hay prisa por dar todo lo que uno ha vivido y aprendido, ¿no? Y si uno pasa de los 80, pues ya les está robando el oxígeno a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, no soy una gente que depende de alguien. No, no, dependo, le decía yo a nuestro gran amigo, del titiritero mayor, ¿no? ¿Verdad? Y no es porque le falte al respeto al patrón del cielo, es porque si es mi padre yo puedo hablar con él con confianza, ¿no? Y decirle, mira, no estás siendo justo en esto conmigo, ¿no? En fin, es esto, ¿no? Entonces, pues tengo mis hijos, 2 maravillosos muchachos, ¿no? Ya soy abuelo, tengo 2 nietos encantadores, ¿no? Y dinero no tengo ni me ha llamado la atención, pero sí creo que un ser humano debe vivir con dignidad, ¿verdad? Despedirse del planeta con dignidad, contento de haber vivido, ¿no? Entonces no acepto las injusticias. Puedo colaborar con la gente en la medida que la gente es honesta conmigo, ¿verdad? Y para ello, pues sí, tengo 66 años, pero le puedo decir que tengo una experiencia de 90, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya lo paseado, lo bailado, lo sufrido y todo, nadie me lo quita, ¿no? Entonces, uno cuando viaja por el mundo, hemos recorrido alrededor de 38 países, ¿verdad? Aprende a tener una perspectiva totalmente distinta, que a veces choca con la realidad de los que nos rodean, ¿no? Pero en lo personal, pues es una satisfacción, ¿no? No es, le digo, para tener ideas soberbias o yo, no es cierto, todos somos iguales, ¿no? O sea, y si alguien llega a algún nivel alto, pues son las circunstancias, es el trabajo, ¿no? Es las ganas que él le haya puesto a la vida, ¿no? Y si no llega, pues es que no vio las cosas claras. Somos arquitectos de nuestro propio destino. Martín, para concluir, ¿en qué etapa estás de tu pintura? Vemos en el estudio algunos cuadros, unos poco más costumbristas, otros más de búsqueda. ¿En qué te inspiras y en qué etapa estás de tu pintura? Bueno, los críticos de arte, ¿verdad?, entre comillas, algunos pretenden encerrar al artista en cualquier ismo, ¿no? Cubismo, surrealismo, abstraccionismo y dadaísmo, no es cierto, ¿no? Yo creo que el ser humano, siendo universal, tiene distintos lenguajes.
es importante que el artista no pelee contra sí mismo, ¿no? Y entonces yo sigo contemporáneamente tres facetas, ¿no? Tres rumbos, pero no están peleados entre sí, ¿no? Porque, por ejemplo, hago retrato porque cada personaje es un problema distinto, ¿sí? Me gusta la psicología, estudié psicología de la expresión, ¿no? Me gusta conocer a mis modelos, platicar con ellos antes para hacerme una idea de con quién estoy tratando, ¿no? Y intentar llevar a la tela no solo la representación gráfica del modelo, sino ir más allá, ¿no? Quizá penetrar un poquito el alma, ¿no?, del modelo, ¿verdad? Y entonces es gente de mi tiempo, ¿verdad? Ello es la parte del retrato. Es la parte académica. Es la parte donde yo pongo en juego la experiencia de 50 años de pintor, ¿no? Bueno. El segundo, hago obra de carácter expresionista, ¿verdad? Porque el expresionismo, sobre todo lo manejo en monotipos, que es una obra rápida, ¿no? Entonces yo ahí capto el fenómeno social de mi tiempo histórico, ¿verdad? Martín, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Corte 35, compartirnos tu vida y tus experiencias. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos a sus órdenes. Expande.